Aleluya. Para los que les gusta tomar nota, el tema en esta semana, en esta mañana, el tema se llama creer es suficiente. No lo pongo como pregunta, hermanos. No estoy preguntando nada. Cuando estoy diciendo creer es suficiente, lo que estoy es afirmando algo más bien. Mis hermanos, porque creer es suficiente. Si nosotros pensamos que no es suficiente y que tenemos que hacer cosas para agradar y para provocar que Dios haga cosas en nosotros, entonces nuestro cristianismo no es legítimo, no es correcto, hermanos. La palabra creer es exactamente la misma palabra que fe, es lo mismo que fe. Yo voy a usar el creer. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Podríamos decir, el justo vivirá por el creer o vive por el creer. El creer, hermanos, hace que nosotros tengamos vida. No se trata de que estemos guardando, obedeciendo cosas, sino más bien creyendo. Y yo me siento con una gran responsabilidad que quiero también trasladarla a cada uno de los que predicamos acá, el pastor Alex y los líderes, para cada padre de familia, porque nosotros tenemos la obligación, no es opción, hermanos, es la obligación de ayudar a nuestros seres queridos a creer, hermanos, pero a creer lo correcto, porque también no tengo la menor duda de que todos los que estamos acá creemos, pero la pregunta es, ¿estaremos creyendo lo correcto? ¿Estaremos creyendo realmente lo que es correcto de una manera correcta? Espero, hermanos, que la enseñanza nos alinee. La escritura es esto, hermanos. La escritura, lo que está escrito. La escritura dice, ella hablando de sí misma dice, o el apóstol Pablo hablando de la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice para lo que es útil. Dice, y es útil para redarguir, para corregir. Nosotros, esta palabra corregir es como juntar a lo que está extraviado, a lo que anda, a lo que va así por otro camino, como juntarlo y decirle, este es el camino, camine por ahí. Corregir es como que lo cojo no se salga del camino, como enderezarlos, como orientarlos en el camino correcto. Nosotros tenemos que tomar nuestro creer de aquí. O sea, tenemos que basarnos mucho en las Sagradas Escrituras. Pero mi hermano querido, mi hermana querida, es indiscutible que es necesario que nosotros escuchemos al Señor hablar. Otra cosa que hoy meditaba es que como es bonito que a uno lo hagan sentirse bien, también es importante que uno haga sentirse bien a otros, hermanos. Y estaban pensando en los apóstoles. Estos apóstoles estuvieron 3 años con el Señor Jesús de una forma externa. Y luego tuvieron que aprender a ser huéspedes del Señor internamente. Ellos tuvieron que convertirse como en una Betania, como en la casa de esta mujer que ahora hablaba Alex. Esa mujer que derramó ese perfume, esa era la hermana de Lázaro, María. Extraordinaria. De esta mujer hay cosas que tenemos que aprender. De hecho, Jesús dijo que de ella se hablaría en todo el mundo, para memoria de ella. O sea, en todo el mundo, dijo Jesús, se va a hablar de esta mujer por lo que esta mujer era, por lo que esta mujer fue. Bueno, entonces, hermanos, hoy
yo tengo como tarea ayudarlo a usted a creer. Y espero poder ayudarle a creer de una forma correcta, porque muchos decimos que creemos y realmente no creemos como Dios nos va a hablar ahora a través de la enseñanza. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Creer es suficiente, hermanos. O sea, usted no necesita otra cosa. El evangelio es más fácil de lo que nosotros podríamos imaginarnos. La ley era complicada: sacrificios, ritos, ceremonias, fiestas, caminatas, ayunos y un montón de cosas más. Pero el evangelio es creer, es que nosotros podamos creer. Lo que usted necesita es creer, hermano, pero eso sí, creer bien. En el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 15, viene Jesús, ya antes de él ascender, dice en el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ven, hermanos, cómo es la salvación, cómo es que las personas experimentan la gloriosa obra llamada salvación. Dice que por el creer, pero por el creer a la predicación del evangelio, no a cualquier predicación. El que creyere y fuere bautizado, ya hemos hablado mucho del bautismo, solo hay un bautismo y no tiene que ver nada con agua. Si alguien quiere meterse, lo metemos, pero eso ni le va a ayudar ni para bien, más bien puede ser que hasta le perjudique su verdadera fe, el verdadero creer. Pero dice, estas señales seguirán a los, luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero primero dice, y de predicar el evangelio, el que creyere, así dice, ¿verdad? Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro, nadie puede ser bautizado en Cristo si primeramente no se cree en Cristo. Hay que creer. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice lo contrario, dice, pero el que no crea, si no creemos, seremos condenados. Las personas no son condenados por los pecados que haya cometido. De hecho, el hombre sin Cristo ya está condenado, ya está muerto, ya está perdido. Por eso es, hermano, que la condenación no es por lo que ya hizo, sino que la condenación es porque no cree. Y el que no creyere será condenado. No podemos dejar de predicarle a todo el mundo la verdad, lo correcto, para que puedan creer y consecuentemente ellos sean salvos. Vamos a ver otro pasaje más de la Biblia. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 49. Lucas 8, 49. Dígale al que está a su lado, creer es suficiente. Dígale, creer es suficiente. Vuelva así, dígale, vea, creer es suficiente. Creer es suficiente. Lucas 8:49. Dice así. Para ubicarlos, hermanos. Un hombre que se llama Jairo vino a buscar a Jesús. Vino a decirle al Señor que tenía a su hija muy enferma. Era una joven, una niña de 12 años de edad, seguro ya una señorita. Vino a buscar al Señor y le dijo: Señor, tengo a mi hija muy enferma, pero vamos para que tú la sanes. Y entonces Jesús, mi hermano y mi hermana, lo siguió. Si ustedes leen, se ve que él lo siguió. Jesús
sigue a los hombres que creen, a las mujeres que creen. Él no va detrás de los incrédulos. Y entonces va Jairo guiando a Jesús. Ahí van los dos para la casa a que Jesús le sane a la hija. Qué importante, padres que buscan al Señor para que haga un milagro con los hijos. Y entonces dice versículo 48. Y él le dijo, no, verso 49. Estaba hablando, no, verso 48, perdón, hermanos, perdón. Verso 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Cuando el Señor Jesús va para la casa de Jairo a sanar a la niña que está enferma, hay una mujer que tiene varios años de tener una hemorragia vaginal, un flujo de sangre, y había gastado toda la plata en médicos, había gastado todo en doctores. Ojalá que Dios te hable, hermano. Ojalá que Dios te hable, porque a veces andamos buscando en el lugar equivocado, hermanos. Y esta mujer, hermano, ningún médico la había curado. Me parece que ya se había echado a morir. Yo no sé ni cómo no se había muerto, más bien, porque eran 18 años, creo, de que esta mujer, 18 o 9. Bueno, tenía muchos años de tener esa hemorragia. Yo digo, ¿cómo no se había muerto? De seguro que tenía anemia y quién sabe ni qué más, porque había perdido mucha sangre en esa constante flujo de sangre que ella tenía, como una menstruación que no se curaba, que no se paraba. Y entonces esa mujer, cuando oyó hablar de Jesús, como que se despertó algo en ella. Yo siempre he dicho, el que le habló de Jesús a esta mujer era de los buenos, porque le volvió el ánimo a esta mujer, le despertó otra vez los deseos de vivir, de creer. Y de verdad esta mujer se fue, hermano. Cuando Jesús iba pasando, esta mujer le salió al encuentro, le tocó el borde de su manto y ella se sanó inmediatamente. Tomen nota. Jesús entonces, hermano, Jesús le dijo a esta mujer en el verso 48, le dice, hija, tu fe, o sea, tu creer, por creer, ese creer te ha salvado, esa fe te ha salvado. Y estaba Jesús hablando con ella, y dice en el verso 49, dice, estaba hablando aún, seguro se atrasaron ahí un poco, Jesús se entretuvo ahí un tiempo, y mientras él estaba hablando ahí con la mujer, llegó alguien, dice aquí el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, porque Jairo era el líder principal de la sinagoga, era como un pastor. Y vino alguien que seguramente trabajaba, algún siervo de él, y llegó donde estaba ahí el tumulto de gente, y vino y le dijo esto. Vean lo que le dijo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermanos, hay gente así. Evitemos a esas personas. Son esos hermanos que dicen, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. ¿Conocen gente así? O tal vez hasta usted mismo dice, no, ya hermano, eso no hay nada que hacer ahí, ya eso no se arregla, hermano, ya eso, perdóneme el dicho que voy a usar un poco feo, un dicho que se usa en el mundo, y en el mundo dice, eso ni la vieja el naipe lo arregla. Hablando de una bruja, ¿verdad? Las viejas del naipe son las brujas, las que leen las cartas y todo eso. Y hay gente así, y entonces llega este hombre y le dice, Jairo, ya no lo moleste, ya, tu hija se murió, ya no hay nada que hacer, caso perdido, ya eso no tiene remedio, ya eso no tiene solución. Hermanos, pero qué bonito lo que sigue, porque mira lo que sigue, versículo 50. Y Jesús lo oyó a la persona esta, el Señor, al tipo ese, hablándole a Jairo, diciéndole, Jairo, ya no hay nada que hacer. ¿A usted alguien le ha dicho eso?
O usted también, o usted tal vez le ha dicho a alguien, no, 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 ya eso no, ya resígnese. Ya, hermano, hay que caer en resignación, resignémonos. Ya eso no tiene remedio, ya eso no tiene cura. Ya esa se muere, ya ese no tiene solución. Hermanos, a veces se dice del que anda en la droga, del que anda en el pecado. La gente dice que el que es malo va a seguir siendo malo, que nada lo va a arreglar, que nada lo va a componer. Me rehúso, hermano, a aceptar eso. Yo creo, y lo digo por mí mismo, yo digo que el que ha experimentado la obra de Dios, el que ha experimentado un milagro personal, si usted dice, es que usted a mí no me conoció lo que yo era, es que usted no sabe quién yo era, entonces, hermano, si usted era y ya no es, porque el Señor te cambió, porque el Señor te salvó, porque el Señor te sanó, nunca digas eso a nadie. Tu obra, la obra del Señor en ti, tiene que ser un testimonio para decirle a la gente que sí hay esperanza. Amén. Y entonces dice el verso 50: y oyéndolo Jesús, ahí estaba Jesús, hermano, con un oído aquí, con el otro allá, y hablando con la gente, con la mujer, pero oyendo lo que estaban diciendo. Al Señor no se le pasa nada, hermano. Todo lo está oyendo. Todo lo está viendo. Si alguien piensa que el Señor, hermano, está vuelto de espaldas y Él no está, por allá dice en el Antiguo Testamento, los ojos de Jehová recorren la tierra para mostrar su misericordia en los justos. Y entonces dice, hermanos, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, Jairo, no temas. No temas es como diciéndole, no entre la incredulidad, no entre las dudas. Jairo, no tienes que dudar. Acuérdate que estamos hablando del creer, ¿verdad? Y entonces le dijo Jesús: no temas. De aquí tomé mi tema de la enseñanza de hoy. No temas, cree solamente. Cree solamente y se salvará y será salva. Así le dijo, ¿verdad? Cree solamente y será salva. Será salva de lo que tenga. El Señor no solamente iba a obrar la obra de salvación, de sanidad, sino una obra de salvación. Pero qué interesante, hermano. Cree solamente. No tienes que hacer nada. Interesante, porque se lo está diciendo a un líder, a un dirigente de una sinagoga donde se practicaba todo para agradar a Dios, donde se les enseñaba a practicar el día de reposo, a guardarlo, a los ritos, a las fiestas y toda esa cuestión. Y el Señor le dijo: Jairo, cree solamente. Dígale que está a su lado: cree solamente. Y no le ponga cuidado, hermanos, a esas personitas incrédulas. Aléjese de ellos. Repréndalo si tiene que reprenderlo. Mírelo a los ojos y dígale: un momento, mi Señor no está muerto, mi Señor vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos. Es el mismo, pero lo vamos a ver en el libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No molestes ya más, ya no oren más, ya no le pidan más, ya no sean majadero.
¿Por qué sigues orando? ¿Por qué lo sigues molestando? Ya no hay nada que hacer. Tu hija ya se murió. Hermano, yo quiero decirle en esta mañana con toda la certeza de mi corazón: no deje de orar, no deje de creer. Miren, hermanos, que si alguien no hubiera orado por usted, usted iría camino al infierno. Es posible que ya estuviera muerto. Señor, gracias por las personas que pusieron a orar por mí. Yo no sé si usted, hermano, le da gracias a Dios por esas personas. Alguien oró por usted. Y alguien, hermano, fue escuchado. Alguien creyó. Alguien creyó. Mi hermano, no va a cansar al Señor con tus oraciones. A veces el Señor deja que uno pida varias veces, no sé por qué, y eso es un asunto de Él. Siempre he pensado que el Señor a veces no le responde a uno para ver si uno debe, así rápido, uno quisiera como que fuera ya. A veces es así, a veces es instantáneo, pero a veces, hermanos, tiene uno que clamar que una, que dos, que tres, que cuatro, que cinco, que seis, que siete. Y pareciera como que no, pero a mí me parece que Dios a veces permite eso porque eso lo hace a uno fuerte. Eso, hermanos, es una señal de que una persona cree, de que una persona de verdad desea con todo el corazón que aquello que está pidiendo venga. Si usted oró un día, hermano, y ya no volvió a orar, lo hizo, la oración que hiciste en el principio fue emocional, fue producida por un toque emocional. Pero, hermano, si usted sigue orando, es porque usted realmente está siendo guiado por el Espíritu Santo y creyendo. Trató de desanimarlo. Ya no molesten más al maestro. Ya no lo molestes. ¿Cuántos de ustedes creen que uno molesta al Señor con pedirle, con orar, hermano, con clamar? No, el Señor no se molesta, hermano. Siga clamando, hermano, siga clamando y usted va a ver muy pronto la salvación en tu familia. Ese que dice: no, hombre, mami, usted va a seguir orando por él. No, hombre, no ore más por ese hombre, no ore más por ese viejo. No, sí, siga orando, hermano, siga orando, hermana. Sigamos clamando. Solo cree. Amén. Aleluya. Hermano, más de 200 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra creer. Más de 200 veces. En el Evangelio de San Juan es donde más aparece. No las he contado, pero si usted quiere un día contarlas, hermanos, las cuenta. Entonces, si más de 200 veces aparece la palabra creer acá, me parece a mí que es importante, entonces, que deberíamos de ponerle cuidado, porque no hay un solo libro del Nuevo Testamento donde no se nos exhorte a creer. En todos los libros, hermanos, en todos se nos habla de la necesidad de creer y que es suficiente. Si nosotros creemos, es suficiente, hermanos, con creer. Porque el creer, porque tal vez alguien dirá: entonces no hay que obedecer. Es que el creer nos va a llevar en algunos casos a la obediencia, en otros casos al reposo, al descanso, a la tranquilidad. Y lo que sí siempre sucederá con el que cree es que el que cree siempre va a ver algo que ahorita vamos a leer aquí en la Biblia. Mira, en el capítulo 11, vamos al libro de San Juan, capítulo 11, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 38. San Juan 11, 38. Dice así. San Juan 11, 38. Versículo 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Al sepulcro de Lázaro, donde a él le gustaba mucho ir, a Betania, donde estaba María, la que hizo esa obra preciosa de echar ese aceite, ese ungüento más bien, ese perfume en la cabeza y en el cuerpo de Jesús.
y este Lázaro había muerto, lo habían enterrado. En aquel entonces enterraban a las personas, las tumbas las hacían como en un paredón y le ponían una gran piedra para tapar la entrada. Por eso dice acá que Jesús vino a la tumba donde había sido puesto el muerto, en ese caso era Lázaro, y tenía una piedra puesta encima. Ojo, pongan cuidado. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya está podrido, ya huele feo, ya hay una mortandad. Le dice: Señor, hiede ya, porque tiene 4 días de muerto. Así hay gente. Seguimos con lo mismo, hermano. Seguimos otra vez con lo mismo. Viene el Señor. Algunos, como los que leímos en el pasaje anterior, se dirigieron a Jairo. Pero aquí ya está, hermano, aquí está, la está volando de verdad. Porque está diciéndole al mismo Señor que ya no hay nada que hacer. Señor, ya no hay nada que hacer por él. Oiga, hermano, todavía que yo le diga a alguien que no hay nada que hacer, que ya no hay nada que hacer por fulano de tal, no está bien, porque estoy matando, porque estoy dañando, porque estoy haciendo daño. Pero que yo me atreva a decirle al Señor que ya no hay nada que hacer, hermano, ya ahí de verdad tenemos una persona, pero de esos que de verdad, que uno les llama gente de hueso colorado, en este caso una incrédula de hueso colorado. Señor, hiede ya no hay nada que hacer, Señor. Y a mí me parece, bueno, la respuesta del Señor es interesante. Mira lo que el Señor, en el versículo 40, lo que el Señor le responde. Y aquí no está contento el Señor, aquí está molesto. Le dice el Señor, verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No. En ese momento Jesús le estaba recordando algo que él había venido diciéndole desde hace tiempo, Milton. No te he dicho cuánto hace de que nosotros escuchamos de que no hay nada imposible para Dios, hermano. Cuidado, a usted se le va a ocurrir después de esta enseñanza, cuando alguien tenga una situación, hermano, que no tiene cura humanamente hablando, que usted le diga: no, ya no hay nada que hacer. Humanamente hablando, usted puede decirle a la persona: mira, humanamente hablando no se puede nada, científicamente hablando no se puede nada, la ciencia no puede nada, pero yo quiero decirle algo, que yo tengo un Señor que se llama Cristo, el Hijo de Dios, que para Él no hay nada imposible. Vamos a orar, vamos a creer, vamos a clamar y Él lo va a hacer. No te he dicho. Veo claramente que Jesús había hablado con esta mujer muchas veces. Claro, Jesús siempre iba a esa casa. Jesús siempre iba a esa casa cuando iba a Jerusalén. Ahí era donde Él se hospedaba. ¿Por qué sería que Él se hospedaba ahí? Por Marta no era, se lo aseguro. Aunque Él amaba a Marta como ama a toda la humanidad, pero no era por Marta que Él iba. Pero eso lo vamos a ver otro día. Y entonces le dijo: Marta, no te he dicho, ¿no te acuerdas que yo te lo he dicho muchas veces? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. ¿Qué pasa cuando creemos, hermanos? ¿Qué sucede cuando un hombre o una mujer cree? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué dijo Jesús que sucede? ¿Qué sucede cuando alguien cree? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta, solo cuando se cree se ve la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Escúchenme, hermanos. La palabra ver acá, cuando Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que el que creyere verá. La palabra ver aquí, o verá, ver o verá. Esta palabra aquí, hermanos, lo que quiere decir es que nunca dejarás de ver. Que todos los días, hermano, el hombre o la mujer que cree va a ver la gloria de Dios hoy.
la verá mañana, la verá pasado mañana, la verá todos los días. ¿Y qué es, hermanos, ver la gloria de Dios? Ver la gloria de Dios es ver el poder de Dios en acción, el amor de Dios en acción, la gracia de Dios en acción. Es verlo a Él operando como lo que Él es, como el Señor, como el Dios del cielo y de la tierra, como el que es el amor, como el que es la gracia, como el que es la justicia. Le dijo: si usted cree, Marta, todos los días de tu vida no van a ser de muerte, ni de dolor, ni de hediondez. Verás la gloria de Dios. Y yo quiero decírselo a ustedes también hoy, y a los que me miran por la internet: si usted cree en el Señor, ese creer de hoy, de mañana y de pasado mañana, usted todos los días verá la gloria de Dios. No nos conformemos a ver algo hoy, no crea hoy, crea mañana, porque el que cree verá la gloria de Dios. Todos los que creemos veremos la gloria de Dios. No es algo esporádico, no es algo de a veces, es algo de todos los días. Todos los días debemos creer, porque al que cree, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Uy, hermano, no hay cosa más extraordinaria que ver al Señor haciendo o manifestando su gloria, manifestando su poder, manifestando. La gloria no es un lugar, la gloria es la misma naturaleza de Cristo que se expresa. Él es amor, Él es paz, Él es sanidad. No siempre necesitamos creer para que un muerto resucite. Este milagro que sucede acá nos habla a nosotros, hermanos, del milagro de la salvación. Hermanos, hay tantos Lázaros en este planeta que ya, hermanos, que están hasta oliendo mal, que no hay esperanza desde ningún punto de vista natural para ellos. Y entonces, para Marta, Lázaro ya no tenía arreglo. Para Marta, Lázaro ya no había solución para él. Usted conoce gente, hermanos, que parece que no hay solución para ellos. ¿Conoce personas así? Y no solamente me refiero a la enfermedad. Lázaro es el tipo, la figura de aquel hombre y mujer que están muertos en sus delitos y en sus pecados, y algunos bien podriditos ya, así bien podridos en sus pecados. No, hombre, ese no sale de ahí. No, hombre, ese se muere así. Mire, hermanos, por Marta, Lázaro se queda en la tumba. Ahí se queda. ¿No le estará hablando Dios a alguien? ¿Tenerse un familiar? ¿Un amigo? ¿Un hijo? ¿Un tío? Dice, no, ya no hay solución. O simplemente un conocido, uno del barrio. Decimos, no, hombre, ya huele, ya parece no hay solución. Señor, gracias, porque nada es imposible para el que puede creer. Hoy vamos a aprender a creer bien, hermanos. Apenas me estoy introduciendo al tema. ¿Por qué algunos no están viendo la gloria de Dios? No siempre será, hermano, por un muerto. Y no me refiero al muerto de la sepultura. Hermanos, es que todo el mundo está muerto. Sin Cristo todos están muertos. Y algunos bien podridos ya, hermanos. O sea, Marta no estaba diciendo mentira, hermanos. Marta no estaba diciendo una mentira. Lázaro ya olía feo. Tenía 4 días. Ya olía feo. Ya no era muy agradable entrar a esa sepultura. Hermano, usted puede querer mucho a su mamá o a su papá, pero cuando se muere, a los 4 días ya huelen feo y ya usted no lo va a abrazar ni le va a dar un beso.
Ya no. Lázaro sí estaba así ya hediondo. Pero hermano querido, al Señor no le importa la condición de la gente. Él tiene todo el poder para volver a la vida aquello que parece que ya no tiene esperanza, que está perdido. Hermano, por favor, no seamos como Marta. Por favor, por favor, por favor, no vea el estado de las personas, vea la grandeza de Dios. No veamos la condición de la gente, veamos a nuestro Señor, veámoslo a Él. Ahora sí quiero hacer una pregunta. ¿Será suficiente con solo creer? ¿Será suficiente? Pastores, pero de verdad es suficiente. Lo único que yo tengo que hacer es creer. Sí, eso es nada más. Solo eso. Si usted me pregunta, pastor, ¿es suficiente con solo creer? ¿Usted piensa, pastor, que solo creer es suficiente? Sí, mi hermano, sí, solo eso. Eso es lo que necesitamos. Solo creer. Vamos a ver algo que dice en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 20. Vamos al capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículo 30. Veamos qué tremendo lo que dice acá. San Juan 20:30. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Vean, hermanos, todos los milagros, todas las sanidades, todo eso son señales. Una señal es algo que nos dirige a algo. Una señal es algo que nos muestra un camino, que nos muestra una dirección, que nos muestra un destino. Y entonces, hermanos, cuando el apóstol Juan está diciendo, hizo el Señor muchas señales, aparte, hay unas aquí escritas como la resurrección de Lázaro, como la resurrección de aquella niña que estaba muerta. Jesús le dijo, talita cumi, levántate. Jesús levantó paralíticos, Jesús sanó a sordos de nacimiento, a mudos los puso a hablar, a ciegos los puso a ver, etcétera. Y aquí están escritas, pero dice el escritor, dice, y muchas otras señales que no están acá, hizo también el Señor. O sea, hermanos, que en 3 años el Señor hizo tantas cosas, tantas señales. ¿Y qué es una señal? Las señales, hermanos, que hablan de milagros, de sanidades y de todo eso, lo que hacían y lo que hacen es decirnos a nosotros, enfocarlo todo a Jesús, y que nos dicen a nosotros que Él es Dios. Toda señal, todo milagro, toda sanidad, que es lo mismo, porque un milagro, una sanidad es un milagro. Hay milagros de salud, pero también hay milagros, hermanos, de otras cosas, de un asunto que usted no lo podía arreglar. Hay milagros hasta financieros, hermanos, que usted dice, yo no sé ni cómo, pero Dios me sacó de esto. Y entonces dice acá, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué se escribieron estas señales? ¿Para que nosotros qué? ¿Para qué son las señales? Para que creamos, pero estas se han escrito para que creáis. Hermanos, las señales es para que creamos. Por eso le estaba diciendo que todas las señales apuntan a Jesús, apuntan a Cristo. No es que creamos en las señales, sino en aquel que las produce. Cada vez que usted vea algo sobrenatural que sucede, hermano, vuelva tus ojos al Señor y diga, voy bien, estoy creyendo correctamente, estoy creyendo en el Señor de los señores y seguiré creyendo hasta que me muera.
Dice, Él hizo muchas señales. En otra parte del libro dice que si se escribiera todo lo que Él hizo, no cabría en todos los libros del mundo. Dice más adelante acá en este mismo evangelio. Dice, Él hizo muchas, dice, pero las que hay acá, ¿cuáles señales? Él, hermanos, en alguna parte habla de que Él convirtió el agua en vino. En otra parte habla de que Él resucitó a este muerto. En otra parte dice que Él resucitó al hijo de una mujer viuda que se le había muerto también. En otra parte que sanó a un ciego de nacimiento. En otra parte que sanó a un sordo de nacimiento. En otra parte que echó un montón de demonios afuera, etcétera, etcétera. Dice, todas esas señales se escribieron para que creáis en el Hijo de Dios. Amén. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? Que creamos en Cristo, que creamos en el Señor. Pero, mi hermano, hay un montón de que no creen en el Señor, como lo vamos a ver ya ahorita, más adelantito de la enseñanza. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que en Jesús, o que Jesús es el Cristo. El Cristo quiere decir el Señor, la suprema y máxima autoridad, el que tiene todo el poder. Cristo tiene todo el poder en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad, no hay brujo, no hay mago, no hay hechicero, hermano, que tengan más poder que el Señor. Él es superior a todos los poderes que se ven y que no se ven. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que tiene toda la autoridad de los cielos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo esto se escribió para que creáis eso que acabo de decir. Eso es lo que significa el Cristo. Para que creáis, dice, que Jesús es el Cristo. Pero no solamente para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, para que creyendo, ¿qué? Para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Cómo me van a venir diciendo que no es que lo que se necesita es creer? Por eso la pregunta, hermanos, es que la pregunta que hice: ¿será suficiente con solo creer? Mi respuesta contundente es: claro que sí, claro que es suficiente. No más de ahí, no menos de ahí. Porque cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo por causa de las señales, sea, hermano, ¿cómo yo no voy a creer que ese hombre que nadie daba una peseta, decíamos en Costa Rica antes, seguro muchos de ustedes no saben qué es una peseta, que no dábamos un centavo, de repente hoy lo vemos a ese hombre o a esa mujer sirviéndole a Dios? Wow. No, hombre, ese no cambia nunca. Esa nunca va a cambiar. Y de repente la vemos a esa mujer sirviéndole al Señor, echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el evangelio, una célula poderosa en su casa. Wow. Y solo porque creyó. Y muchas veces, hermanos, es porque alguien creyó por usted. Es que es importante que alguien crea por nosotros, hermanos. Vuelvo a repetirles, si hubiera sido por Marta, ni los huesos habrían ahí en la tumba, ¿verdad, Verónica? Si hubiera sido por Marta, ahí estaría Lázaro, ¿verdad? Ni el pelo estaría en ese sepulcro, si hubiera sido por Marta. Si fuera por algunas personas, todo el mundo se va al infierno. Pero, hermano, usted sacúdase y diga: yo no quiero ser esa. Yo no quiero ser ese. Marta es famosa. Esta Marta es famosa. Y la hermana de ella, María, también es famosa. Una por creyente y la otra por atea. ¿Cómo, pastor? ¿Usted está diciendo que Marta era atea? Sí, señor.
Aunque hay un montón de personas que son una manada de ateos, y aunque ellos dicen que creen en Dios, pero son ateos. Porque a la hora de la llegada, como Marta, ¿qué dice usted de Marta? ¿Qué dice usted? ¿Dice usted que Marta creía? No, Marta no creía. Sin embargo, Marta hablaba de Dios. Como hay muchos. Si nosotros nos tiramos a la calle y le preguntamos a la gente: ¿usted cree que Dios existe? Sí, yo creo. ¿Usted cree en Dios? Claro, yo creo. Y en las iglesias, hermanos, preguntamos: ¿cuántos creen en Dios? Y escuchamos el amén, amén. Pero a la hora de la llegada nos damos cuenta, hermanos, que muchos de ellos son ateos, como Marta. Gracias a Dios que los ateos pueden cambiar también. Hay que orar por ellos para que cambien. Pero, hermanos, muchos lo que tienen es una información nada más. Saben que Dios existe, pero una cosa es saber que Él existe y una muy diferente es creer en Él. Creerle a Él. ¿Usted en cuál está? ¿Crees que Dios existe? ¿O crees que para Él no hay nada imposible? No sé. ¿Será suficiente entonces con creer? Claro que es suficiente, hermano. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando creemos? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando una persona cree? No vamos a ir al pasaje, ya lo leímos allá en San Juan 11:40. Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando creemos? Veremos la gloria de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Hay muchos que nunca han visto la gloria de Dios. Pero cuando un hombre cree, una mujer cree, usted va a ver la gloria de Dios. Mami, yo no quiero nada con Dios. ¿Qué me importa? Ni le ponga cuidado. Dios a eso no le pone cuidado. Le pone cuidado a usted, que dice que es cristiano, que dices que es cristiana. A usted sí le pone cuidado. A mí me dice alguien: no, yo no quiero nada con Dios. Yo a él no le pongo, eso a mí no me interesa. A mí qué me importa que usted no quiera. Yo creo que Dios va a hacer una obra contigo. Y no hace falta que yo se lo diga a él. Sí, porque hay gente que le dice: no, yo no creo en ese Dios que usted tiene, yo no creo en ese. No, mami, yo no quiero nada con Dios. A mí ni me hable de eso. Y usted: ay, es que mi hijo no quiere nada con Dios. Ay, Dios, ten misericordia de mí. Es que mi esposo no quiere nada con Dios. Mi esposo maldice. ¿Y a usted le afecta que digan eso, hermano? ¿Le afecta? Al que cree no le afecta. ¿Usted cree que Jesús se puso cuando llegó el amigo de Jairo y le dijo: no lo molesten más, ya tu hija se murió? Y viene Jesús y abraza a Jairo y le dice: venga, Jairo. Ey, Jairo, ¿qué tirá? Ya no hay nada que hacer, lo siento. No. Él lo miró a Jairo y le dice: Jairo, no temas. Tu hija no está muerta, solo cree. O sea, sigue creyendo, Jairo. Aquí estoy yo. ¿Quién sabe ni qué le diría al tipo ese? Yo sí sé que le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si creyeres. Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. A mí no me venga usted, hermano, diciendo que no se puede esto, que no se puede lo otro, porque me va a enojar. Menos después de hoy. Que usted me venga contando un problemón de alguien y que yo le diga: hermano, tranquilo, Dios va a hacer el milagro. Y que usted diga: ay, pues, ¿usted cree, pastor? Tiene más fe que San Roque. Porque si usted me dice algo así, hermano, yo me voy a enojar. Yo tengo suficiente razón para creer en Dios. Y usted también tiene suficiente razón. ¿Quién era usted antes? ¿O es que usted piensa que usted fue el que cambió?
que fue usted el que dejó el vicio, que fue usted el que dejó esa vida que vivía. Usted piensa que fue usted, yo me amarré los pantalones y yo salí adelante. Y entonces eso es lo mismo que le dice usted a la gente. Y entonces, hermano, le dicen a ese que está muerto en delitos y en pecado, que está, hermano, bajo el poder de vicios, de ataduras. El poder de la muerte se llama eso. Y usted le dice, vea, es que usted es un sinvergüenza, usted lo que necesita es amarrarse los pantalones y ya. No. Hay un montón que no es eso lo que necesitan. Lo que necesitan es creerle a Dios. Pero con semejante predicación, ¿qué van a creer? Si eso es lo que le predicamos a la gente, hermano, ¿qué van a creer? ¿Qué van a creer? Que tu testimonio sea, hermano, la base para hablarle a las personas. Porque si a usted Dios lo cambió, el que lo hizo en usted, lo hará en el otro también. Mis queridos y mis amados hermanos, creer es la clave. Todos entendemos esta palabra clave, hermanos, ¿verdad? Imagínense que anda usted sábado y domingo, los bancos están cerrados generalmente. Usted tiene plata en el banco, pero los bancos están cerrados. Pero resulta que usted tiene una tarjeta y usted, hermano, sabe que con esa tarjeta usted puede ir a un cajero y sacar plata. ¿Y cuál es la clave ahí, hermanos? Ni siquiera es la tarjeta, es la clave. Pero resulta que a usted se le olvidó la clave. Y tiene el montón de plata, pero ese domingo, hermano, se va a tener que quedar encerrado. No pudo comer, no pudo nada porque se le olvidó la clave, los 4 dígitos o los que sea, hermano. Y no pudo accesar a la cuenta que usted tiene. Mi hermano, mientras usted no crea, es como que a usted se le olvidó la clave. La clave es creer. La clave, hermanos queridos, creer es la clave. Yo creo que todos, estoy leyendo textualmente mi bosquejo, yo creo que todos creemos, sin embargo, no todos creen lo que se debe creer. Pero ¿qué es lo que se debe creer? ¿Qué es, hermano? Y aquí es donde vengo ya al cuerpo de la enseñanza. Lo que debemos creer es que nada hay imposible para el Señor. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. La clave es creer, hermanos. En Lucas capítulo 1, en el versículo 37, versículo 36, dice Lucas 1:36. Dios había mandado al arcángel Gabriel a darle un mensaje a la Virgen María de que ella iba a ser la mamá del Mesías, de que a través de ella iba a nacer el Mesías, humanamente hablando, en la parte física. Y entonces viene el arcángel y le dice a María, le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cómo llamaban a Elizabeth? Cuando la gente la veía, ¿cómo se dirigían a ella? Ahí viene la estéril. Así la llamaban, ¿verdad? Le dice: tu prima Elizabeth, tu pariente, era prima de ella, prima hermana, tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril. Dice: la que la llamaban estéril. Estéril es, hermano, algo que no da fruto, algo que no fructifica. Es como que usted siembre un árbol y nunca echa frutas. Entonces ese árbol es estéril. Es como que usted siembre en un terreno una semilla y esa semilla ni siquiera nace porque la tierra es estéril. Así era ella. El esposo de ella sembraba la semilla en ella, el espermatozoide, pero nunca nació ese espermatozoide en esta mujer. Por eso le llamaban estéril.
Y aparte de eso, aparte de estéril, era una viejita ya se había hecho vieja. Entonces, estéril y vieja. Ya no podía tener hijos. Pero dice aquí, oiga lo que dice. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Lo estéril fructifica, lo que no daba fruto va a dar fruto, pero cuando creemos, el hombre que cree, la mujer que cree, comienza a llevar fruto. Puede ser que a usted ya lo hayan llamado en la vida, no sirve para nada, con ese no hay esperanza, usted no tiene esperanza en ese hijo, en esa mujer, en ese no hay esperanza, usted no tiene esperanza. El que nació para maceta del corredor no pasa, decimos en Costa Rica. No, no es verdad, no es cierto, eso no es verdad. La que llamaban estéril, dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Usted está entendiendo, hermanos? ¿Usted está entendiendo? Hermano, ¿qué es lo que tenemos que creer? Que nada hay imposible para Él. Diga conmigo, nada hay imposible para Él. Y entonces conecto mi fe, mi creer con aquel para el cual no hay nada imposible. Y no hay nada imposible. Y nos pone un ejemplo. La que llamaban estéril, ahora ha dado a luz, está embarazada, dice, ella está embarazada y está embarazada en su vejez. Todavía para que el milagro sea más extraordinario, para que la obra sea más glorificada aún. Pero sigamos leyendo. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Porque ella le había dicho al ángel que ella no había conocido varón, que ella nunca se había acostado con un hombre, que ella era virgen, que ella no tenía relaciones con nadie. Y el ángel le dijo, el ángel le contó el testimonio de aquella viejita que era estéril y que era anciana. Y entonces ella oyó la historia y esta mujer dijo dentro, yo creo, si pasó con ella, también va a pasar conmigo, aunque nunca haya tenido relaciones con nadie, aunque nunca me hayan echado un espermatozoide en mi óvulo, van a ser un hijo. Yo creo, Señor, yo te creo. Ay, hermano, eso es un milagro tremendo. ¿Cómo es que una mujer no queda embarazada, hermano, sin tener relaciones sexuales? Sí, sí puede, pero ojalá que ninguna de acá, hermano, se jale una torta y después venga diciendo que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sí me entendieron, verdad? Pero ella dijo, si una viejita, si mi prima Elizabeth, la que conocíamos por estéril, y así viejita, quedó embarazada, ¿por qué yo voy a dudar entonces? ¿Por qué voy a dudar? Hermano, usted nunca debería dudar de Dios si Dios ha hecho un milagro contigo. Nunca deberías de dudar de Dios si Dios ha hecho un milagro contigo. Mis hermanos, todos nosotros deberíamos de basar nuestra fe en la experiencia que hayamos tenido. También, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Vayan preparándome ahí, hermanos, acuérdense, ahí en Marcos 9, 23 voy a necesitar que me la presenten en la Biblia de las Américas. Pero vamos aquí, hermanos, a ver Marcos 9, 23. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que nada es imposible para Él. Eso es lo que tenemos que creer, que usted tiene un Dios para el cual no hay nada imposible. Para Él. Para Él. Ya hemos visto, hermanos, algunos milagros y ahorita les relato algunos otros más. Pero en el capítulo 9, versículo 23 de Marcos, también es importante entender el contexto. Había un hombre, hermano, acá, un señor, que tiene un hijo que es epiléptico de nacimiento, sordo y mudo, y que padecía de ataques epilépticos desde el nacimiento.
Y este hombre, hermanos, lo trajo a los discípulos del Señor para que los discípulos del Señor oraran por él, lo liberaran, y no pasó nada. Y entonces ahora lo trae donde Jesús, personalmente. El papá lo trae donde el Señor. Y mira lo que dice. Le dice, verso 23. El hombre le cuenta a Jesús, en el versículo 22 le dice el hombre, hablándole del hijo, y muchas veces, hablando de un demonio, que el demonio lo agarraba, dice, y muchas veces ese demonio lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese hombre tenía ese hijo, y ese hijo, hermanos, era un joven que el demonio que tenía, porque la epilepsia es un demonio, hermanos, como muchas otras cosas son demonios, y así tenemos que verlo. No tenemos que verlo de otra manera. Hay un montón de enfermedades, hermanos, que la ciencia médica no puede curar. Yo soy testigo, hermano, de, por lo menos a mí el Señor me ha sanado de 2 enfermedades incurables. Le cuento una. Yo era asmático. A mi hijo que está ahí arriba, a David, también, hermano, cuando mi hijo era un niño, nosotros muchas veces lo tuvimos que llevar a la clínica para que le pusieran la mascarilla y le echaran eso que les echan, hermano, para que pudiera vivir. Eso que lo conecten, eso le va destruyendo los bronquios a las personas, a las personas que padecen de eso, y terminan muriéndose, hermano, más rápido. El asma no lo cura nadie, hermanos. Aunque alguien diga, nadie aquí en la tierra, ninguna ciencia, el asma no se cura. Y yo también, hermanos, era asmático. El último ataque que me dio de asma, me tuvieron que llevar a mi casa porque yo no podía manejar por causa del ataque tan fuerte que tenía. Y ese día yo, hermano, llegué a mi casa, apagamos las luces como a las 10 de la noche y yo me fui a la sala solito, ahí a la sala a llorar. Ahí me senté en un sillón y le hablé a Dios y le dije, Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Señor, sáname. Pero así instantáneo, hermano, yo sentí donde el Señor me lo quitó. Y recuerdo, hermano, que me paré de ahí, pero con una certeza, y me fui a dormir, y mi esposa estaba despierta, y le dije, mi amor, Dios me sanó. ¿Cuánto hace eso? No sé, 10, 15 años. Y me sanó del alma, porque nada es imposible para Él. Nada hay imposible para Él. ¿Cómo yo no voy a creer que para Él no hay nada imposible? Y nunca jamás quiero parecerme ni a Marta ni al ayudante de Jairo. Y mi hijo, hermano, padecía de así. Y un día trajimos un invitado, y el invitado, un predicador, allá, hermanos, en aquella esquina, pero en el edificio viejo. Ahí estaba él llamando a las personas que estaban enfermas, y yo fui, agarré a mi hijo y lo llevé ahí. Y para que él orara también. Y él oró. Y mi hijo se sanó también. Era un niño, ya tiene más de 30. Y el Señor lo sanó completamente. Porque nada es imposible para Dios, hermanos. Y entonces este hombre trae a su hijo. Lo trae para que el Señor se lo sane. Y el Señor hizo un milagro con el hijo. Volvemos a leer. Jesús le dice en el verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. En la versión, me la ponen ahí, en la versión de las Américas, ya la tendrán. Vean lo que dice. Dice, y muchas veces el demonio que había en él, dice, muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, versículo 23, Jesús le dijo, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo estás diciendo que sí puedo? Estaba manifestando incredulidad. Hermano, la incredulidad es fatal. ¿Cómo si tú puedes? ¿Cómo me va a venir usted a mí a decir a mí que si yo puedo?
No estás creyendo. No estás creyendo. Porque estás diciendo si puedo. ¿Cómo me vas a decir que sí puedo? Hermano, cuidado, usted le va a decir al Señor: Señor, si tú puedes, cúralo. Lo que estoy diciéndole es que la traducción aquí en la Reina Valera está mal. Y hay un montón de personas, hermanos, que realmente están manifestando incredulidad. Señor, si tú puedes. En vez de decirle: Señor, yo sé que tú puedes, sánalo. Pero más bien le dijo: Señor, si tú puedes. Y el Señor le dijo: ¿Cómo? ¿Usted no cree que yo puedo? ¿Usted no cree que yo puedo? No sé, pero me temo que hay muchos hermanos en las iglesias que no creen que Él puede. Estoy diciéndole, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? Nosotros tenemos que creer es en Él, y que para Él no hay nada imposible. Y hermanos, cuán importante es que nosotros creamos. Entonces, hermano, el hombre como que se humilla y le dijo: Señor, porque el Señor le dice: si puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Le dice el Señor: todo es posible para el que cree. Pero para el que cree, ¿qué, hermano? Para el que cree, ¿qué o en qué? Porque hay personas que creen en la sanidad. Y si usted me pregunta a mí: pastor, ¿usted cree en la sanidad? No, yo no creo en la sanidad. Y tal vez alguien, hermano, que viene y no pone cuidado, va a decir: ¿cómo ese pastor va a decir que él no cree en la sanidad? Ya yo les dije a ustedes que Dios me sanó a mí, que Dios sanó a otro. Pero el problema, la Biblia no dice que tenemos que creer en la sanidad. En ninguna parte dice la Biblia que usted tiene que creer en la sanidad. ¿Dónde dice que creamos en la sanidad? La Biblia lo que dice es que creamos en el Señor, que le creamos a Él. Yo no creo en la sanidad, pero yo sí creo que el Señor todo lo puede. Y yo sí creo que Él sana cualquier enfermedad, y hasta los muertos resucita. ¿Ven? Hermanos, tenemos que aprender a creer correctamente. Les dije que la escritura es para corregir. Los más viejos que están acá tal vez tengan problemas con lo que yo estoy diciendo, porque una vez yo dije, hermano, también, porque tampoco tenemos que creer en la oración. Hermanos, todos los días yo oro. No hay un solo día que yo no ore. Todos los días oro. Pero yo no creo en la oración. Pero yo sí creo que hay alguien todopoderoso que escucha mi oración y que me responde. Y por eso es que oro. Yo no oro por orar. Yo no oro porque yo creo que la oración tiene poder. Yo no oro porque yo creo que la oración es poderosa. La oración ni tiene poder ni es poderosa. La oración simplemente, hermano, si la oración no está basada en la fe, en el creerle a Dios, esa oración es una porquería. Usted está perdiendo el tiempo. Si usted no le cree a Dios, mejor ni ore. Perdiste el tiempo. Y entonces un día yo dije, hermanos, que yo no creía en la oración. Y unas personas, los más viejos, se pararon de uñas. ¿Cómo ese pastor va a decir eso, que yo no creo en la oración? Sí, porque algunos hermanos, en vez de leer lo que dice la Biblia, hermanos, entonces lo que hacen es, escucharon la canción de Medina: el poder del cristiano está en la oración. ¿Ven? Y entonces, hermanos, comenzaron a poner la confianza en la oración y no en el que responde la oración. Todos los días oro. No hay un solo día que no ore. Todos los días oro. Pero ¿saben por qué oro? Porque yo creo que mi Señor responde la oración. Porque Él es todopoderoso. Yo no le pido a Él lo que yo puedo hacer. Hay cosas que yo las puedo hacer. Pero yo le pido a Él por todo aquello que yo no puedo hacer. Y todo lo espiritual yo no lo puedo hacer. ¿En qué es que tenemos que creer? Que para Él no hay nada imposible. No es que creamos en cosas, hermanos. No. Creo que el Señor sana cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Y creo que hay un montón de enfermedades, hermanos, que son obra del diablo. Escuché un día de estos, no hace mucho, a un hombre, mi hermano, que se separó de su mujer. Vivieron varios años casados y se separó. Y estuvieron como 5 años separados. Resulta
que estaba hablando ahí con otros y contándole, y los otros estaban vacilándole que él era mujeriego y que él andaba con muchas mujeres. Él dijo: no, yo no soy mujeriego, yo no ando con muchas mujeres. Cuando me separé de mi esposa, y nada más anduve con otra, nada más. Pero comenzó a contar que está hablando con la que era su esposa, diciéndole, contando de que iban a volver de nuevo, y que los 5 años de separación que tuvieron, no necesariamente tienen que ser 5 años, que esos 5 años más bien han servido para reflexionar. Y entonces yo me metí en la conversación, estaba oyendo y ahora me metí ahí y le pregunté: entonces, ¿usted va a volver con ella? Me dice: claro. No, yo le pregunté: entonces usted la ama a ella. Me dice: sí, claro, es la mamá de mis hijos, yo la amo y voy a volver. Y ya estamos hablando, y en estos días volvemos otra vez, y yo sé que ahora ya va a ser para siempre, hasta que la muerte nos separe. Hermano, todo mundo daba por muerto el matrimonio, todo mundo lo daba por destruido, ya no hay nada que hacer. Miren, hermanos, hasta pueden firmar en un documento que se divorcian, pero el papel aguanta lo que le ponga. Yo no creo que Dios no pueda restaurar cualquier matrimonio. Todo lo puede el Señor, todo lo puede el Señor, todo lo puede el Señor. No hay nada imposible para Él. Pero si creemos correctamente, hermanos, tenemos que creer correctamente. No es creer en la oración, sino en el que responde la oración. Mire, si la gente creyera que Él, hermano, es todopoderoso para hacer lo que es imposible para los hombres, hermano, usted estaría de rodillas todos los días. ¿Sabe por qué usted no ora? Porque usted es un incrédulo. Y no me venga con otro cuento. Esa es la única razón por la cual usted no ora. Porque si usted creyera, usted estaría orando todos los días. Y hay veces, hermanos, que nosotros tenemos que creer por nuestros hijos. Creamos por ellos. Mi hijo, hermano, cuando estaba de niño, él no podía creer, pero yo creí por lo que Dios hizo en mí. Yo creí que lo podía hacer con mi hijo. Lo creí con todo mi corazón, se lo traje y oraron por él, y ese día se sanó. Este hombre que cuenta aquí la historia que estábamos leyendo, hermano, el hijo que estaba endemoniado y que el diablo lo tiraba al fuego y al agua y lo quería matar, ese no podía creer, pero el papá, hermanos, terminó creyendo. Él le dijo: Señor, ayúdame, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y, hermano, y por la fe del papá sucedió el milagro en el hijo. Necesitamos mamás y papás, necesitamos gente que crean por otros, porque hay muchos que no pueden creer, pero si usted cree, Dios oirá tu oración y Dios hará la obra. Él hará la obra con tu mamá, Él hará la obra con tu papá, Él hará la obra con tu hermano, Él hará la obra con tu esposa, Él hará la obra con tus hijos, queridos hermanos. Solo hay que creer. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que para Él no hay nada imposible. Quiero decirles que no es lo mismo saber que creer. No es lo mismo saber que creer. Usted puede agarrar el pasaje: hermanos, es que la Biblia dice que nada es imposible para Dios. No, pero no se trata de leer y de repetir lo que dice acá nada más. Es que yo, hermano, aunque nunca lo haya leído, porque alguien lo escuchó, porque escuché a alguien decir y lo terminé creyendo, y yo digo: es que para mi Señor no hay nada imposible. ¿Y saben cuál debería ser la base para que creamos que no hay nada imposible? Porque el milagro más grande que existe es el milagro de la salvación, el milagro de nacer de nuevo. ¿Cómo va usted a ser un incrédulo o una incrédula si usted está experimentando la obra de Dios? Qué lamentable que la gente no ore. Algunos oran porque creen en la oración, y esos no van a recibir nada. Uy, usted sabe, mira, lloré y siempre se murió. Lloré y no pasó nada. Sí, porque creías en la oración. Tenemos que creer en el que contesta la oración, que es el Señor. Hermanos, el cristianismo el creer no es que creamos en cosas, como por ejemplo, ya es que yo creo en el ayuno, donde dice la Biblia que yo tengo que creer en el ayuno.
Algunos creen en el ayuno, otros creen en la famosa Santa Cena. No es ni creer en eso no, hermano. No es creer en guardar fiestas y en reposos y en guardar mandamientos y en guardar prácticas y ritos y toda esa cuestión. No se trata de eso, hermano. No es en eso que tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer es en el Señor. Que le creamos a Él con todo el corazón. Y yo, hermano, sé que cuando alguien cree, esa persona va a orar. Hermano, tus hijos necesitan que usted crea. Hermano, los inconversos no pueden creer. Y entonces nosotros creemos por ellos. Y cuando usted cree por un inconverso, Dios hace el milagro en el inconverso y el milagro de la salvación. ¿Qué va a poder creer ese, hermanos, que duerme en un caño, que es alcohólico, que es drogadicto? Tal vez usted no me crea, pero hace 43 años atrás, hermano, yo era un adicto, yo era un indigente ya prácticamente. Yo no podía creer, pero hubo alguien que creyó que Dios me podía cambiar y que Dios me podía transformar. Y de un día para otro, de repente, Gerardo Marín es otro. Nadie daba un 5 por mí. Y mire todo lo que Dios ha hecho en estos años. Porque no soy yo, es el Señor. ¿Y cómo yo no voy a creer, hermano, que Dios puede cambiar a ese y 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 al otro y al otro y al otro? ¿Cómo yo no iba a creer que Dios podía sanar a mi hijo de alma si me había sanado a mí primero? ¿Cómo usted no va a creer que Dios puede salvar a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, si ya lo hizo contigo, a menos de que estés practicando una religión nada más? Como Marta. ¿Ustedes creen que Marta no hablaba de Dios? Marta sí hablaba de Dios. Marta sí sabía que Dios existía. Pero una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es creerle al Señor. Es creer en Dios. Eso es muy diferente. Hermanos queridos, ¿en qué es que tenemos que creer? En el Señor. Que Él murió, que Él resucitó. La resurrección de Cristo es la señal más grande del poder de Dios, porque en la resurrección Él venció para siempre al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para libertar del temor de la muerte a todos los que por causa de la muerte estaban sujetos a servidumbre. La resurrección de Cristo es muy poderosa, hermano, porque se rompieron las ligaduras de la muerte. Dice la Biblia que era imposible que la muerte lo retuviera. No lo pudo detener, no lo pudo sostener, no lo pudo amarrar. Mi Señor y el tuyo se levantó de los muertos, venció la muerte, venció al diablo, venció al pecado, todo lo venció. Él es el Señor, Él es el Señor. Nada hay imposible para Él. ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre, hermano? Orando. Pero muchos no ven esto como una oración. Esto es una oración. Señor, mi hijo está atormentado por un demonio. El demonio lo quiere matar y lo traje a tus discípulos. Ellos no lo hicieron. Y ahora, Señor, si puedes, cúramelo. Y el Señor le dijo, ¿Cómo que si puedo? Entonces, ¿usted no cree que yo puedo? Y el hombre recapacitó. Ayúdame a creer, le dijo. Sí creo, Señor, un poquito, pero ayúdame a creer más. Eso es una oración. Lo que hizo Jairo, hermano, Jairo cuando fue a buscar al Señor para que fuera a sanar a su hija, eso, hermano, eso es una oración. Él fue, Señor, mi hija está muy enferma, venga mi Señor y póngale las manos encima, venga Señor y sánamela. Eso se llama oración. Hermanos, qué importante es que nosotros creamos por otros que no pueden creer. Hermanos, necesitamos líderes de célula que crean y verá cómo su célula se va a llenar. Mujeres que crean y verán cómo sus hijos van a comenzar a pasar de muerte a vida. Esposas que crean y van a comenzar a ver a sus maridos cambiados. En vez de, ese no cambia, no hombre, este no sabe, es más duro que una piedra. Ay, hermanos, ojalá que aquí salgan un montón diciendo, ay, que a mí no me salgan con eso tampoco. Que a mí no me vengan diciendo cosas así. Porque, hermanos, entonces solamente somos oyentes y sabemos algunas cosas, pero saber no es lo mismo que creer. Saber no es lo mismo que creer.
Quizás vas a tener que bajar tu cabeza y decirle: Señor, ayúdame a creer. Porque la verdad es que yo no creo, Señor. Sé muchas cosas. Algunos saben teología, algunos saben esto, algunos saben lo otro. Algunos hermanos piensan que el cristianismo se trata de entender la Biblia, hermanos. Y algunos vaya que entienden. Pero los más incrédulos en su gran mayoría son los famosos teólogos. Saben mucho de la Biblia, saben mucho, 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 mucho. Cosas que hasta Dios a veces se sorprende, que Dios dice: wow, eso que se sabe, yo ni lo sabía. Porque dicen cosas, hermanos, que Dios se asusta y dice: qué raro, bueno, eso que Él dice, ni yo lo sabía. Sí, hay teólogos así, hermano. Bueno, no deberían de decirles teólogos, deberíamos de decirles teolocos. Pero hermanos, saber no es igual que creer. No se trata de que sepamos. No es que sea malo saber, no está bien. Pero si usted, hermano, se va a jactar de lo que sabe, sí, es que yo sé esto, así es que yo sé lo otro. Mi hermano, al Señor no lo impresiona eso. Al Señor lo impresiona aquellas personas que le creen. Ni en Israel había hallado tanta fe, dijo el Señor un día, de uno que le había creído a Él. Los de Israel sabían muchos, pero aquel centurión romano creía. Y al Señor lo impresionó el que casi no sabía, pero creía. Los otros sabían mucho, pero no creían, eso no lo impresionaron. Pero ese que casi no sabía, pero que creía, ese dijo: wow, ni en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, no se preocupen tanto por saber. Está bien, lean la Biblia, hermanos, y no se pierdan ni un solo culto. La otra semana vamos a seguir con esto, hermanos. Va a ver qué bueno que va a estar la otra semana. Pero mi hermano querido y mi hermana querida, comience a creer. Yo creo que por lo menos le di un vislumbre de claridad. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que para Él no hay nada imposible. Hermanos, nada es nada. Él puede, hermanos, salvar al más vil pecador. Él puede levantar del polvo del pecado al más vil pecador. Para Él no hay nada imposible. Lázaro es una sombra, es un tipo de eso. No importa que esté hundido en pecado, no importa que sea como la samaritana, una prostituta. No importa. Esta mujer creyó. Y el pastor, como prostituta, y él sí había tenido 5, iba con el 6. No importa. No importa, hermano, que sea un alcohólico, un drogadicto, o que sea un ateo. ¿Qué importa que él no crea? Si yo creo por él, Dios va a hacer el milagro en él, lo va a ayudar a creer. Ese muchacho endemoniado que leímos ahora, que sanó, cuando ese muchacho se levantó del suelo, se levantó creyendo, pero gracias a la fe de su papá, a que su papá creyó. Necesitamos papás que crean para que Dios salve a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío. O esposas que crean para que Dios haga la obra. Mujeres, mamás que crean para que Dios obre en los hijos. Yo digo que toda persona que realmente cree en el poder del Señor, en la grandeza del Señor, en la magnificencia del Señor, esa persona va a orar. Porque sabe, porque cree que todo lo que le pida, creyendo, el Señor se lo va a dar. Amén. ¿Entendieron, hermanos? Ok, póngase de pie.